Muy buenos días, mi nombre es Santiago Cortés, este es el proyecto de investigación de estadística y les voy a hablar acerca de las tendencias globales del cáncer, factores, severidad y supervivencia. Como base de datos se utilizó la base Global Cancer Patients 2015-2024 que proviene de la página web Kaggle. Esta base de datos como tal contiene unos datos globalizados con respecto a pacientes con cáncer. Estos en un intervalo del 2015 hasta el 2024. Como tal, incluye varias características que se estudian en el ámbito médico, ya sea, pues, en primer lugar, la edad, el sexo, el tipo de cáncer, los factores ambientales y los hábitos de vida del paciente. Como tal, de objetivo, se planteó analizar estadísticamente los factores individuales, ambientales y clínicos que influyen en la severidad del cáncer, el costo del tratamiento y los años de supervivencia, y esto utilizando herramientas de estadística, ya sea descriptiva, inferencial y distribuciones de probabilidad. Como producto de investigación se planteó qué factores individuales, ambientales y demográficos y geográficos están más asociados con la severidad del cáncer y los años de supervivencia de los pacientes entre el 2015 y 2024 a nivel global. Aquí tenemos las preguntas específicas que vamos a abarcar a continuación. La primera, ¿cuál es la distribución por edad de los pacientes con cáncer y qué tan variable es según su género y tipo de cáncer? Como podemos apreciar en esta gráfica, en este histograma, podemos apreciar que la mayoría de pacientes se vienen a encontrar entre los 40 y los 70 años, teniendo una concentración mucho más alta entre los 50 y 60, por lo que hay una disminución muy clara en los extremos, ya sea en adultos jóvenes, que ya sea de 30 años para abajo, y adultos mayores que ya son muy mayores de 80 para en adelante. Aquí podemos apreciar las estadísticas de edad de los pacientes con cáncer. La media, la media es de 54,42 años. Esto indica que los pacientes diagnosticados tienen alrededor de 54 años en promedio. Respecto a la mediana, está ubicada en los 54 años. Esto representa que la mitad de los pacientes tiene 54 años o más y que la otra mitad tiene 54 años o menos. Y la desviación estándar es de 20,22 años. Esto indica que hay una gran y amplia variabilidad en las edades de los pacientes, y esto significa que en promedio hay muchos pacientes que están distribuidos desde los adultos jóvenes hasta los adultos mayores. Aquí podemos apreciar la edad promedio por tipo de cáncer y género, los cinco como tal más comunes. Entonces, de variación por tipo de cáncer, podemos apreciar que los cánceres de colon y próstata presentan edades en promedio muchísimo más altas, y esto concuerda con los estudios médicos de que estos cánceres se diagnostican en edades mucho más avanzadas. También, en contraste, podemos apreciar de que los cánceres de tipo de leucemia o cáncer de piel están en edades promedio más bajas, ya que también estos suelen ser diagnosticados comúnmente en personas más jóvenes. Y también podemos apreciar los cánceres específicos de género, ya sea que los de próstata afectan a los hombres, y mientras que los de mama serían mayoritariamente femeninos. Segunda pregunta, ¿cómo se relacionan los factores de riesgo, ya sea de tabaquismo, alcohol y obesidad, contaminación y riesgo genético con el puntaje de severidad del cáncer? Aquí podemos apreciar los coeficientes del modelo de regresión lineal sobre severidad. Aquí podemos apreciar de que el tabaquismo y el riesgo genético son los principales predictores del puntaje de severidad. Ahí apreciamos que el factor con mayor impacto individual es el tabaquismo, y esta aumenta en promedio 0 a 0,20 unidades. Muy cercano al tabaquismo tenemos el riesgo genético, que también está bastante elevado, y también podemos apreciar que las barras de error son pequeñas. Esto indica que el modelo estima unos coeficientes con una precisión bastante alta. Aquí podemos apreciar los box plots de los factores de riesgo. En respecto por tabaco,
consumo de tabaco, podemos apreciar que a mayor cuartil hay mayor severidad y se llega a la conclusión de que a más fumadores, más severidad. Con respecto al uso del alcohol, vemos que hay un incremento consistente entre el cuartil 1 y el cuartil 4, por lo que la severidad aumenta con el consumo de alcohol. Con respecto a la obesidad, lo mismo, la mediana sube entre los cuartiles y aunque hay un poco más de variabilidad. Respecto a la contaminación del aire, hay un incremento progresivo entre el cuartil 1 y el cuartil 4 y no difieren mucho, pero pues el cuartil 4 la dispersión es mayor. Y respecto al riesgo genético, hay una diferencia más clara entre cuartiles y también pues muestra una variabilidad y severidad bastante mayor. Tercera pregunta, ¿cuáles son los países con mayores costos de tratamiento y cómo varía la supervivencia entre ellos? Aquí podemos apreciar la gráfica de costo de tratamiento y supervivencia promedio por país, el top 10, donde hay una gráfica de barras y una gráfica de líneas. Respecto a la gráfica de barras, hay grandes diferencias entre los países que superan los $70,000 en promedio. Hay desigualdades, ya que pues esto tiene que ver con los sistemas de salud privado y público. Y respecto a los años de supervivencia, no sigue como tal un patrón, sino que hay una alta varianza, por lo que en algunos países que tienen tratamientos más económicos aún así presentan igual supervivencia o hasta superior a los que de un país que tiene alto costo. Cuarto, ¿qué probabilidad tiene un paciente menor de 50 años de ser diagnosticado con cáncer en etapa avanzada? Estos cánceres en etapa avanzada son a partir de tipo 3 y cuentan desde el tipo 3 y tipo 4. Como podemos apreciar aquí en esta curva de distribución normal, está centrada en 5 años. Esto nos viene a indicar que los pacientes viven aproximadamente de 2 a 8 años. Además de que a los extremos, como podemos apreciar, de menos de un año y más de 10 años son menos frecuentes, por lo que se puede apreciar en las colas que tienden a ser. Aquí tenemos una gráfica de distribución hipergeométrica, que son los pacientes en etapa avanzada en una muestra seleccionada de 100 personas. Vemos que hay una probabilidad del 53,99% de que al menos 20 pacientes de esta muestra estén en una etapa avanzada, por lo que no es alto ni es bajo, pero es probable que no ocurra también. Esto significa que en estas pequeñas muestras hay más de un 50% de chances de encontrar un número bastante preocupante porque es alto de casos graves y avanzados. Quinta pregunta, ¿qué probabilidad hay de encontrar un cierto número de pacientes con alto tabaquismo en una muestra aleatoria y cuántos pacientes deberíamos revisar para encontrar un número específico de ellos? Bueno, tenemos esta gráfica de distribución binomial, que es la probabilidad de encontrar 15 pacientes con tabaquismo alto en una muestra de 40. Vemos que hay una probabilidad del 6,93% de encontrar exactamente 15 pacientes con tabaquismo alto al tomar una muestra de 40. Es poco frecuente, pero visible y pues nos ayuda a entender la variabilidad en estos estudios de muestreo. En esta gráfica de distribución binomial negativa es respecto a los pacientes que deben revisarse hasta encontrar 10 personas con tabaquismo alto. Vemos que la punta se encuentra entre los 30 y 35 pacientes. Esta es simétrica hacia la derecha y es común. Y también hay una alta probabilidad acumulada de encontrar 10 pacientes entre los primeros 30 y 45 revisados. Por lo que como conclusiones podemos evidenciar que el cáncer afecta principalmente a adultos de mediana edad. Los factores de riesgo, ya sea de tabaquismo, riesgo genético, alcohol y obesidad, mostraron correlaciones positivas con la severidad del cáncer. También podemos ver que la distribución de los años se ajustó a una distribución normal. También que el análisis reveló que un mayor costo de tratamiento no garantiza una mayor supervivencia y como última conclusión de que las distribuciones de probabilidad, ya sea binomial, hipergeométrica, negativa y normal, permitieron modelar situaciones prácticas ayudándonos a futuros estudios para la medicina. Muchísimas gracias.